tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Vamos a compartir los que estamos acá, más los que me imagino están conectados en casa. Se les saluda en el amor de Cristo. Y esperamos que esta palabra, como siempre, la intención de los que nos paramos acá adelante y compartimos una palabra, es que la palabra en realidad sea una palabra para edificar nuestras vidas, que nos ayuden a fortalecernos en el Señor y, por sobre todo, a seguir sintiendo hambre y sed de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Así que vamos a partir con la lectura de la palabra hoy día. Ya tienen el título y tienen tienen ahí la cita, ¿no es cierto? La labor de los postreros es como le puse por ponerle un título a esta palabra, ¿ya? La labor de los postreros. ¿A qué postreros se creen ustedes que se refiere? A los tiempos postreros, al tiempo que estamos viviendo hoy día. Ok, vamos a ver cuál es el consejo que el Señor le da a su iglesia, o sea, que nos da a nosotros. A veces cuando hablamos de la iglesia pareciera que estuviésemos hablando, digamos, de alguien más lejano, más externo, y pareciera que nosotros de repente no nos incluimos. Pero en realidad nosotros somos la iglesia o somos parte de la iglesia, porque no somos toda la iglesia. La iglesia está compuesta por miles de congregaciones en este país y en el mundo entero. Por lo tanto, cuando el Señor nos habla como iglesia, nos habla a toda la iglesia en general, no a grupos específicos. Así que vamos a leer algunas cosas. Voy a hacer una pequeña introducción. En la reunión anterior en la que yo estuve junto con ustedes, vimos cuál era la condición de la sociedad de aquel tiempo. Dice, en lo anterior vimos cómo las Escrituras describen la sociedad de los últimos tiempos. Eso fue lo que vi con ustedes yo en la última reunión. Cómo el Señor nos habla que va a ser la sociedad de los últimos tiempos. Y veíamos que la sociedad de estos últimos tiempos iba a ser como en los días de Noé, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, o sea, es como es nuestra, en realidad, cómo es nuestra sociedad hoy. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo cómo es? La sociedad de los tiempos de Noé describe lo que es nuestra sociedad hoy día. Y pareciera que uno dice, pero ¿cómo una sociedad que fue en los días de Noé? ¿Cuántos miles de años atrás son esos más o menos? ¿Cuántos años creen ustedes más o menos que son? Más de 5.000. Más de 5.000 años atrás. Y si ustedes recuerdan la descripción que hicimos de esa sociedad de aquel tiempo, cómo no es tan distinta a esta sociedad. Entonces, se repite la historia y quiere decir que entonces el hombre, ¿en qué ha avanzado? Científicamente, tecnológicamente sí hemos avanzado, pero el hombre en sí como persona, como ser, ¿sigue siendo el mismo o no? ¿Sigue siendo el mismo o peor? Bueno, entonces, ¿qué nos dice el Señor respecto de lo que debemos hacer los creyentes en estos últimos tiempos y cuál es nuestra labor? ¿Ok? Y vamos a leer entonces Marcos 13, para los que están siguiendo la pantalla, Marcos 13, versículos 28 al 37. Dice así, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Increíble, ¿eh? Los ejemplos físicos, naturales que el Señor usaba para podernos mostrar una realidad espiritual. Fíjense, y está comparando a la sociedad de aquel tiempo a esta sociedad.
y la compara a una higuera. Por eso es bueno recordar lo que compartí la vez anterior y sobre todo ver cómo la Escritura describe la sociedad de los tiempos de Noé. Porque todo lo que estamos viendo en la sociedad es como la higuera que está brotando. Ustedes saben que la higuera no florece, ¿no es cierto? Entonces, pero sí brota. Y está dando todas las señales de que hay tiempos que se cumplen. Y viene una primavera para los creyentes. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, nótese, cuando sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ojo con la palabra. Una de las cosas que yo los invitaría a todos ustedes, y me incluyo en ello, a ser cuidadoso con lo que el Señor en este tiempo nos está hablando. Ojo. Recuérdense que la palabra de Dios, el Evangelio, es la realidad que invita al hombre al arrepentimiento, pero también es una palabra profética que le anuncia al hombre lo que ha de venir. Las cosas que han de ocurrir antes que venga el juicio de Dios. Cosa que tampoco nos gusta a nosotros que nos hablen de juicios, porque nos pegaron hace muchos años atrás religiosamente la chapa, no, pero si Dios es amor. ¿Sí o no? Y para todo, hasta los no creyentes dicen, sí, pero Dios es amor. Sí, pero también la Escritura dice que Dios es fuego consumidor, ¿sí o no? Entonces hay que llevar al equilibrio las cosas y no pararse en un solo punto, ojo. ¿Ya? Así que fíjense el consejo, porque esto es, ¿quién está hablando aquí, entre paréntesis, esta palabra? ¿Quién la está entregando? ¿Quién es el que está hablando aquí, entre paréntesis? ¿Es un apóstol? ¿Es el escritor? ¿Marcos? ¿O es Jesús el que está hablando? Es el Señor Jesús el que está hablando, ojo con eso. Y Él es el que está diciendo esto. Así también vosotros cuando veáis que estas cosas, que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo, fíjense, nótense esto, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Hay algo más firme que la palabra de Dios? Más firme que las rocas que usted ve en la cordillera de los Andes. Esas rocas un día se van a deshacer, pero la palabra de Dios va a permanecer. Ojo con eso. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿De qué estamos hablando? De la venida del Señor, ¿no es cierto? Ok. Mirad, velad y orad. Fíjense, hay tres verbos aquí. Mirad, velad y orad. Tres verbos que son mandamientos, no son sugerencias, son mandamientos para nosotros la iglesia. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad, nótese, a sus siervos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. ¿Ya? Y a cada uno, nótese, su obra. Y al postrero mandó que velase. Fíjense que es importante irse fijando palabra por palabra qué el Señor nos está diciendo. Este texto es tremendamente importante. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al postrero mandó que velase. ¿Cuál es la obra más importante que tenemos que hacer nosotros? ¿Ah? Ahí dice portero.
Es postrero, ¿cierto? Es postrero. Ah, dice portero. No, se equivocó. Uno su obra y al portero, dice. No, es postrero, postrero, es postrero, ¿ya? El postrero al postrero. ¿Cuál es el postrero? ¿Cómo? El del final. ¿Y cuál es la iglesia del final en este momento? Nosotros, ojo, súper importante. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor a nosotros? ¿Cuál es la labor, una de las labores más importantes que tenemos nosotros? Velar. Velar. ¿Ya? Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, ni al anochecer, o al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. ¿Cuántos tiempos está dando el Señor aquí? 4 tiempos. Ojo, todos estos detalles, cuando usted lea la Escritura, fíjese en todos estos detalles, porque cada uno de ellos nos está diciendo algo. ¿Cuántas vigilias tiene la noche hebrea? 4. 4 vigilias. ¿Ok? Para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Interesante, ¿o no? Fíjense que es una palabra que tiene un toque profético para nosotros. ¿Hay alguien que está tratando de abrir la puerta, por favor? Fíjense, qué importante que como iglesia entendamos lo que el Señor nos está hablando. Porque saben que esta palabra es para este tiempo. ¿Se recuerdan ustedes cuando compartí la palabra de Isaías 55? Lo compartí en 2 partes. Y les dije que era una palabra que como iglesia debiéramos de trabajar durante el año. Y dentro de esos principios de Isaías está esto. Cuando el Señor nos invita, venid, dice en Isaías, ¿no es cierto?, y comprar sin dinero. ¿Qué nos invita a comprar? Leche y vino. Leche y vino. Fíjense, leche y vino. Y vimos para qué servía la leche, vimos para qué servía el vino. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la invitación que el Señor nos está haciendo? A ir a una intimidad con Él. A vivir una intimidad con Él. Una de las labores que es indiscutible, que no se pueden poner en discusión o en duda, una de las labores que la iglesia tiene y que tenemos todos nosotros es predicar el Evangelio. ¿Sí o no? Sí. Está el mandato de Mateo 28. Y ojo con esto. Por eso hice hincapié en esto. Dice que a cada uno de sus siervos dio su propia obra. Ya a cada uno dice que dio su propia obra. ¿Qué quiere decir esto? Perfecto. Cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene algo que hacer. No es lo mismo, perdón, y voy a tomar ejemplo a Mario y a mí para no tocar a nadie más, no es lo mismo que hace Mario a lo que yo hago. O lo que yo hago no es lo mismo que tiene que hacer Mario. No es la misma forma en que Dios va a usar a Mario. ¿En qué lo va a usar? ¿O en qué Dios me va a usar a mí? Lo mismo pasa con usted. El Señor a cada uno de sus hijos le da una labor y lo capacita. Ayer, por casualidad, no me acuerdo qué estaba viendo, vi una reflexión y me gustó. Y decía, mira,
siempre que nosotros los seres humanos tenemos problemas o enfrentamos situaciones difíciles, nuestra tendencia es, ¿cuál es? Buscar a Dios. Bueno, no. ¿Cuál es la tendencia que tenemos nosotros cuando tenemos problemas? A quejarnos. Ya. A quejarnos. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Y no falta el otro que dice, ¿y no eres tan cristiano? ¿No crees tanto en Dios? ¿Tú no eres tan creyente? ¿Y cómo es que te pasa esto? Un palo tras otro palo y el cristiano empieza a desinflarse. ¿No le pasa eso, hermanos que están en la cámara, que nos están viendo de su casa? ¿A usted también no le pasa? Estoy seguro que sí. Me ha pasado muchas veces y me va a seguir pasando. Pero tú eres muy creyente. ¿Cómo te pudiste enfermar así? ¿Y cómo es que Dios no te protegió? Yo le digo, mira, el Señor dice, irá llorando y gimiendo. El que lleva la preciosa semilla, más volverá con gozo trayendo sus gavillas. ¡Ja! ¿Cómo dice que va? ¿Feliz por la vida? No. Dice que irá gimiendo y llorando. Con momento difícil. Por eso el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Es cada día, no solamente el fin de semana o el día domingo, todos los días. ¿Es fácil? ¿Nos patean las canillas en la semana? ¿Nos colman la paciencia? Sí, por supuesto que sí. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tengo problemas con mi carácter? Sí. ¿Tengo problemas con mis pensamientos? Sí. ¿Me levanté con la pata izquierda hoy día? Sí. ¿Pero usted es cristiano? Sí. ¿Y quién te dijo que esas cosas no te iban a ocurrir? Si alguien te dijo que vivir como cristiano era vivir en un camino de rosas, yo te digo que sí, pero están las rosas con todas sus espinas. No están los pétalos puestos a tus pies. Entonces, amados, es bueno que nosotros entendamos que cuando el Señor nos advierte de algo, el Señor sabe por qué lo está haciendo. Y curiosamente, por eso le dije, no pierdan las palabras que compartí anteriormente, porque vimos que la sociedad en que nosotros nos íbamos a desenvolver, la Escritura la describe como Sin afecto natural, amador de sí mismo, amador del dinero. violenta, soberbia, orgullosa, arrogante e incrédula. Entonces, fíjense en medio de la sociedad que estamos parados. Y a usted no lo van a felicitar porque es cristiano. Si usted se fija, y vamos a ir desarrollando esto, cómo es el mundo de hoy día y lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? El énfasis que nos está diciendo, mirad, velad y orad. Fíjense, mirad. Lo vamos a ver. Está hablando de de estar atentos, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la nación y el mundo. Cuando nos dice mirad, es eso, que estemos atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Usted se da cuenta lo que está pasando alrededor de su vecindario, cómo actúan las personas? ¿Usted se da cuenta lo que está sucediendo en nuestra nación en este tiempo? ¿Y qué está pasando en el mundo? Fíjense que la Escritura nos llama a observar en el mundo que nos estamos moviendo, que estemos mirando. ¿Para qué? Para que cuando empezamos a ver situaciones que nos chocan, digamos, Señor, esto corresponde a este tiempo. Esto corresponde a este tiempo. Y estemos tranquilos, mirando, velando y orando, porque todo lo que
hoy está aconteciendo, nos indica que la venida del Señor está muy cerca. Entonces, ¿qué es, según la Biblia, mirad, velad y orad? Porque yo puedo tener mi propia idea, Mario la de él, José la de él, Carmen puede tener su propia idea, cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia idea de lo que es mirar, ¿sí o no? Pero ¿qué dice la Escritura respecto a lo que es mirar? ¿Qué es mirar? Es fijar la atención, dice, considerar con profundidad y percibir espiritualmente. Ojo, fíjense. O sea, nosotros tenemos una herramienta como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos y como siervos de Dios. Recuérdense que nosotros cumplimos estas tres funciones en forma simultánea en un solo día. Nosotros somos hijos adoptivos, sí, somos hijos. Somos discípulos, sí, somos aprendices del Señor. Y somos siervos, sí, estamos al servicio del Señor para que el Señor nos use cuando Él quiere. Y ahí está la palabra, a la obra que cada uno el Señor lo llamó. A lo mejor usted es una persona que tiene gracia en consolar a otros. A lo mejor usted es una persona que tiene palabra de ánimo para otras personas. A lo mejor usted tiene consejo para otros. A lo mejor usted tiene una palabra de amor para otra persona. Pero fíjense, no todos actuamos de la misma manera, no todos vamos a tener las mismas palabras. Pero cada uno tiene palabra de Dios, cada uno tiene una gracia que Dios ha puesto. ¿Para qué? Para que la cumpla en el mensaje del Evangelio. A lo mejor usted hoy día, el Señor le dice, sírvele, o dale eso, o convídale a este otro. Y es todo lo que hizo por esa persona. Pero Señor, no le prediqué. Es que no se dio el momento y no se pudo. Pero espera. Haz lo que el Señor te dijo y punto. Porque a lo mejor mañana te vas a encontrar con esa persona y va a ser el momento de volverle a predicar. Y ahí le vas a predicar. Pero sí, ¿sabes qué? Ya tuviste un gesto de amor con esa persona. Y cuando esa persona escuche el Evangelio, después de eso, va a estar su corazón mucho más abierto a oírte. Ojo. Entonces, repito, ¿qué es mirar? Es fijar la atención, considerar con profundidad y percibir espiritualmente. Es lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer en el mundo que estamos viviendo. Implica mirar con propósito, escudriñar, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está ocurriendo esto? Escudriñar, enfocarse en la voluntad de Dios y observar con discernimiento, contrastando la apariencia externa con la realidad interior de cada persona. Nosotros tenemos la capacidad de discernir lo que está pasando en el corazón de las personas y conforme a eso nosotros podemos intervenir. Si ustedes se fijan y leen con atención y ven cada encuentro que el Señor tuvo con las distintas personas, vean si alguna vez el Señor repitió lo mismo a alguien. O a cada persona, en cada situación distinta, tuvo una palabra y una acción distinta. El Señor miraba y sabía lo que pasaba en el corazón de las personas y actuaba conforme a eso, ¿sí o no? Revisen la Escritura, revísenlo y vean cómo actuó el Señor. Entonces, una cosa, ¿el Señor está viendo tu corazón ahora o no? ¿Sabe lo que está pasando dentro de ti? ¿Sabe qué cosas estás pensando? ¿Sabes cuáles son tus preocupaciones? ¿Él sabe cuáles son tus prioridades de tu corazón? Absolutamente sí. ¿Sabes qué? Cuando nosotros podemos mirarnos, por eso nos enseña a mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo reacciono frente a la realidad?
Por ejemplo, empezó todo el tema de que iba a subir la benzina. ¿Ustedes vieron cómo se puso la gente? Estaban todos frenéticos. Va a subir la benzina, va a subir todo. Y todo así. ¿Cómo actuó usted? La alarma, el temor, la inseguridad. ¿Vamos a actuar de la misma manera? Vamos a llenar el estanque antes que suba la benzina. Y después llega a la esquina frenando a todo y sale disparado. Y todo lo que ahorró se lo echó en 3 o 4 esquinas. Porque aceleró y funcionó. Y en todas esas aceleradas y todas esas apuradas se echó el poco de benzina que había ahorrado. Que echó a precio más barato. ¿De qué sirvió? De nada. Es fácil contagiarse de eso. Exactamente. Entonces, ojo, hoy día, amados, estamos en un mundo en que todo es inseguridad. ¿Sí o no? Todo es inseguridad. Entonces, fíjense, aprendamos a ver cómo está nuestro vecindario, aprendamos a mirar qué está pasando en nuestra nación y aprendamos a mirar qué está sucediendo en el mundo. Y nunca como creyente olvide que Israel es el reloj de Dios. Ese es un dato sumamente importante. Ok, fíjense qué nos dice la Escritura. Veamos Isaías 51. ¿Qué dice Isaías 51? Fíjense, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? ¿Qué tiene que ver el texto con lo que estamos viendo? Oíd los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Para quién es la palabra? Para nosotros. Mirad, otra vez, a la piedra donde fuisteis cortados. Ciertamente le está hablando al pueblo de Israel y nos está hablando a nosotros, ¿o no? ¿Qué nos está diciendo? Mira al momento cómo yo te llamé. ¿De dónde yo te llamé? ¿Cuál era tu realidad? Nunca olvides de dónde yo te saqué. Nunca olvides de dónde yo te llamé. Nunca olvides el amor que yo derramé en ti. ¿Ya? Por eso dice que mires a la piedra donde fuiste cortado. ¿Ok? ¿Ok? Mirad a Abraham, dice, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no erais más que uno, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Abraham, ¿quién es? El padre de la fe. ¿A qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Guarda tu fe. Guarda tu fe. Guarda tu fe. ¿Y qué es fe? Creer lo que Dios ha dicho. ¿Qué Dios me está diciendo ahora? Esto es lo que Dios me está diciendo. Mira, pon ojo, pon atención, escudriña. ¿Ok? Y no olvides de donde yo te llamé. No olvides la fe que yo te he dado. ¿Ok? Porque acuérdense que la fe no es nuestra. Dios nos la dio. ¿Sí o no? Es parte del regalo que recibimos. Lucas 21, 34 y 36, ¿qué dice? Mirad también por vosotros mismos que vuestro corazón, nótese, vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Por qué nos dice eso? Vuelvo a recordar la palabra
de cuando vimos la sociedad acerca de los días de Noé. Después es en pucherito. Es que de aquí se ve todo. Entonces, fíjense, recuérdense cómo describe la sociedad de los días de Noé y cómo nos dice que esta sociedad va a ser igual. ¿A qué se dedicaba la sociedad de los días de Noé? A comer y a beber. Entonces por eso es que nos está diciendo claramente que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Y de los afanes de esta vida. ¿Sí o no? Recuérdense que este espíritu un poco ha pasado, pero si ustedes se recuerdan, harán unos 8 o 10 años atrás, para no irme tan atrás. ¿Se recuerdan que era muy bien visto trabajar 12, 14 hasta 16 horas? Todavía. Entonces, los afanes, ¿pero por qué trabajo tanto? Por los afanes que tengo, por lo que quiero lograr de este mundo. Pero el Señor le dijo al hombre rico, le dijo, ¿qué ganas si granjeas todo el mundo y pierdes tu alma? Entonces, hay palabras que nosotros no las podemos olvidar. Por eso, fíjense el consejo del Señor para nosotros hoy día. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál? El día del Señor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad otra vez, fíjense, velad pues en todo tiempo. ¿Cómo? Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ustedes me dirán, ¿es una palabra suave o es una advertencia con mucha firmeza? Es una palabra con mucha firmeza, una advertencia para todos nosotros. Ojo. Entonces, fíjense, ya tenemos dos cosas aquí que el Señor nos está hablando. Mira y vela. ¿Ok? Estamos viendo lo que es mirar. Vamos a Lucas 12. Terminamos, ¿no es cierto? Sí. Esa es la anterior. Lucas 21, 34, Sí, 36. está terminada. Ya. Lucas 12, 45, 46. ¿Qué dice? Mas, si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Señor, pero ¿por qué nos repites tantas veces lo mismo? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Y nos dicen que todos se van al cielo? Cuidado, amados, nosotros recibimos la salvación como un regalo. Es un regalo precioso que el Señor vino y nos ofreció. El Padre dijo, mira, mi Hijo por la vida de ustedes, en rescate por la vida de ustedes. Su sangre, su muerte y su resurrección para vida de ustedes. ¿Qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo con ese regalo? ¿Es preciado o no es preciado a tus ojos? Ojo. Y nótense, vuelvo al tema. Esta es una tentación que aparentemente la tenemos como, no, si no es tanto.
Pero si no fuera tanto, ¿por qué el Señor la repite? Ojo con esto. El embriagarse. Dice tú. Pero no, comer, beber y embriagarse. Ojo, ojo. Pero si era lo que hacía la sociedad de los tiempos de Noé y es la sociedad de hoy día. Los más jóvenes, ¿cuándo parten las previas del fin de semana? Antes era el viernes, ahora es el jueves. El jueves parte la previa y el viernes, el día viernes, me ha tocado pasar tipo 7 de la tarde, 6:30, 7 de la tarde, por fuera, ahí por Bellavista, Pío Nono, creo que es esa calle que va al cerro arriba. Si uno hace mucho tiempo, la primera vez que pasé hacía mucho tiempo que no pasaba por esa calle, y de repente me meto por ahí, está la universidad en la esquina y para arriba, dice uno, puro centro de estudio, sí, puro centro de estudio para arriba. Porque por lado y lado, usted tiene las veredas llenas, y lo más impresionante, lo que a mí me impresionó después de mucho tiempo que yo no pasaba por ahí, era la cantidad de mujeres bebiendo. La cantidad de mujeres bebiendo. Pero mesas enteras de puras mujeres y todas bebiendo. Y ojo, no son puras mujeres, pero me impresionó el número. Pero en ambos lados, comer y beber. Entonces, amados, ojo con esto. Cuando el Señor nos está hablando estas cosas, nos está advirtiendo, cuidado con ser seducidos. Cuidado con ser seducidos, porque esto está en un punto muy alto, pero créanme que esto va a seguir creciendo. Entre una sociedad más se corrompe, más bebe y más come, más se prostituye. ¿Ok? ¿Terminamos ahí? Ok. Primera Tesalonicenses 5, 6, 7, ¿qué dice? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Muy distinto a la embriaguez es la sobriedad. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Ojo, fíjense cómo el Señor nos llama en una sociedad como esta, tan corrompida, tan corrupta, el Señor nos llama a ser sobrios. No dejarte llevar ni por uno ni por otro. ¿Sí? ¿Cuánta gente cristiana hoy día está con serios problemas de endeudamiento? Por cosas que son simplemente banales. Deben los zapatos, los blue jeans, las blusas, la peluquería, de un cuanto hay. Yo digo, si es una deuda por tu casa, bienvenido sea. Pues que es tu casa. Pero hay gente que paga 200,000 pesos, 300,000 pesos en el mes, de un sueldo de 700, 800,000 pesos, de cosas que son banales. Y viven afligidos. Y otros terminan pagando la cuenta de las embriagueces y de las comilonas. ¿Sí o no? Por eso el consejo es, sea sobrio como creyente. Colosenses 4:2, ¿qué dice? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Fíjese, a esto nos llama el Señor, a que perseveremos en la oración. Una de las cosas que he agradecido públicamente y le agradezco al Señor es todo el apoyo que yo recibí de los hermanos que se dedicaron a orar cuando yo no lo pude hacer. Y a rogar por mí para que el Señor me restaurara.
Y créanme que yo siempre supe de ese respaldo de oración. Siempre recibí el testimonio en mí de que había un respaldo, que yo no estaba solo y que había un respaldo de oración detrás de mí. Siempre lo supe, siempre el Espíritu de Dios me dio testimonio de eso. Y me consolaba trayéndome cánticos cuando aún ni siquiera podía cantar, pero todos estaban dentro de mi corazón y se cantaban ahí adentro. Pero fíjense, la oración para mí fue fundamental y lo sigue siendo. Y créanme que ha sido toda una lucha recuperar mi tiempo de oración. Porque si algo les tengo que decir por testimonio y en verdad, y los que me conocen aquí más tiempo, saben que esto de la oración para mí no es de ahora, ha sido desde muchos años atrás, desde cuando conocí al Señor y el Señor me empezó a enseñar. Si hay algo importante en la vida de un creyente que jamás debiera decaer, es la oración. Cuando una congregación decae en la oración, espiritualmente decae. ¿Sabes por qué? La oración te lleva sí o sí a la intimidad con el Señor. Te crea sensibilidad espiritual. Te da discernimiento espiritual. Te da claridad para poder entender la palabra. Trae sabiduría, trae inteligencia. La oración para el creyente deberá de ser lo más importante en este momento, pero a la vez sé, por experiencia, que es la lucha más dura y donde más pierde el cristiano es en el tema de la oración, porque no es capaz de sostenerla. Le van a resultar a usted siempre cantidades de razones y de motivos para no orar. Y los que vienen perseverando en la oración hace tiempo se darán cuenta que han luchado. Y una de las luchas más fuertes que a veces tiene es con tu propia carne. Estoy cansado, estoy agotado, tengo frío, tengo hambre, no puedo más, necesito dormir. La razón que usted quiera, pero la lucha más dura para un cristiano es mantenerse en oración. ¿Ok? Vimos lo que es mirar. ¿Qué es velar entonces? Significa mantener una vigilancia espiritual activa. Nótense, como un centinela nocturno, para estar alerta ante tentaciones, ojo, ataques espirituales y atentos a la venida de Cristo. Hoy día se están dando muchas señales. Yo no sé si usted ve noticieros. ¿Ve noticieros? ¿Hay algo que le ha llamado la atención en este último tiempo de los noticieros? ¿Ah? Sí. Muchas son asaltos, robos. Pero, ¿y del noticiero internacional, qué le ha llamado la atención? Trump, de la guerra. ¿Qué pasó de una noche? Pero hay un detalle, fíjense, por eso cuando la Escritura me dice mira, es mirar con atención, con discernimiento. Ustedes se dan cuenta cómo de a poco hay naciones y gobiernos que están pidiendo que Israel sea sacado de organismos internacionales y que lo aíslen. Ojo con eso. Por eso les dije, Israel es el reloj de Dios. Y cómo poco a poco se están levantando voces que quieren solamente aislar a Israel. Yo no sé lo que va a pasar, ojo, después del gobierno de Trump con Israel, una vez que termine ese gobierno. Ojo con eso. Ojo de las cosas que se están proponiendo en contra de esta nación. Porque eso va a indicar lo que se nos viene también a nosotros. Ustedes han visto cómo en países europeos, si un cristiano se pone a predicar en la calle, ¿se lo impiden?
¿Se dan cuenta que hay una tremenda persecución en los países musulmanes y peor ahora con la guerra? Amados, son cosas que nosotros tenemos que ir viendo, no para alarmarnos, pero sino para darnos cuenta en los tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Ok? Eso está relacionado con mirar. Con mirar, absolutamente, exacto. Eso, por eso le digo, ¿han visto las noticias? Cuando vean noticias, no vean, vean lo que se está diciendo en las naciones, lo que se está proponiendo. Ojo. Esto implica orar constantemente, nótese, discernir la voluntad de Dios y estar preparados y dispuestos espiritualmente, no dormidos, vigilancia constante y oración. ¿Ok? Amados, ¿ve? Él tiene su propio mundo. Él es su preocupación de él. La papa que la mamá y el papá le tienen que dar la papa. ¿Eh? Eso nos hace recordar cuando éramos jóvenes y nosotros criábamos. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo el Señor nos llama a velar por lo que está ocurriendo hoy. Fíjense lo que dice Marcos 13, 35, 37. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Se han dado cuenta cuántas veces el Señor nos ha hablado de velar? ¿Se dan cuenta de eso? Pero fíjense, el llamado es estar atento, a estar velando, a estar orando. Ojo. Aquí la lámpara está encendida. Ah, la parábola de las 10 vírgenes. Porque si me sumo en la embriaguez, en la borrachera, en las comilonas, y si digo, no, pero si todavía no es el tiempo, el Señor no va a venir, y entro a relajarme, ¿sabes qué? Me voy a ir enfriando espiritualmente cada vez más y me voy a ir alejando del Señor. Y me voy a contaminar exactamente con las cosas del mundo. Ok. Bien, Lucas 21:36, ¿qué dice? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velando en todo tiempo. ¿Nosotros tenemos tiempos buenos? ¿Tenemos tiempos más o menos? ¿Sí? ¿Tenemos tiempos que según nosotros son malos? Lo digo de otra manera. Hay tiempos en que nos sentimos muy fuertes espiritualmente, ¿sí o no? Hay otros tiempos que nos flaquean las rodillas. Y hay otros tiempos en que sentimos que no tenemos ganas de movernos. ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Para ese tiempo, la oración es como la reserva espiritual. Porque mientras tú estés fuerte y estés permanente en oración, esa reserva espiritual te va a ayudar para cuando las rodillas te tiemblen y para cuando te sientas muy débil. Cuando vengan los tiempos malos, los tiempos difíciles. Pero si descuidamos la oración, amados, no vamos a ir muy adelante. Mateo 26:41, ¿qué dice? Velad y orad para que no entréis ¿en qué? Tentación. En tentación. O sea, fíjense, otro beneficio que tiene la oración constante es que me guarda de toda tentación. Y miren lo que me dice luego. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne
es débil, tengo sueño, estoy cansado, tengo hambre, tengo frío, no, ya no puedo más, necesito dormir. Y se acabó, no hay tiempo de oración. ¿Sí o no? ¿Le pasa a usted? A mí me ha pasado. Y tengo que luchar contra eso. Y créanme que, vuelvo a repetir esto, la lucha contra mi propia carne es más fuerte que todo. Porque es constante. Voy a orar, no, tengo sueño. Empecé a orar y de repente te fuiste. Estás durmiendo y no oraste. ¿Sí o no? ¿Quién se está oponiendo ahí? La carne. Entonces, ¿tengo que mirarme a mí mismo o no? ¿Tengo que ver lo que está pasando conmigo mismo o no? Absolutamente sí. Entonces, amado, eso es velar. Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Primera de Pedro 5:8, ¿qué dirá? No dice nada la pizarra. Gracias. Mira, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Otra razón por qué tenemos que velar y orar. ¿Ya? ¿Ya? Ok, entonces ahora, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Qué dice? ¿Todos dicen que hemos orado? ¿Todos oramos? Ok, precisemos qué es orar. Es un diálogo íntimo y directo con Dios. ¿A usted le pasa que de repente se despierta a las 2, 3, 4, 5 de la mañana? Y a veces se da cuenta que despierta y tiene una persona por quien tiene que orar. O hay una situación por la cual el Espíritu de Dios le está diciendo ora. Y usted está abriendo los ojos y lo único que quiere es seguir durmiendo. Pero el Señor lo despertó para que ore específicamente por algo o por alguien. Amado, hágalo. Hágalo. Porque ese es su momento en que usted puede recibir mucha bendición. Mire, un par de veces se lo he dicho. Más de alguna vez, o muchísimas veces, por no decirlo así, cuando leo la Escritura, de repente me tranco, por decir así, con una palabra, y digo, Señor, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero por qué este término tú lo pusiste aquí? ¿Qué estás diciendo? O sea, en realidad, Señor, no entiendo lo que tú estás diciendo. ¿Me puedes decir de qué estás hablando? Porque yo hasta aquí entiendo esto y esto, pero, Señor, siento que no es todo. Y me quedo. Y no hay respuesta. Pasa un día, pasan 2 días, una semana, 2 semanas, y de repente a la tercera o cuarta semana despierto 2, 3 de la mañana y el Espíritu me dice, tú me preguntaste esto. Y me dice, mira, esto compáralo con este texto o con este otro, y el Señor trae la respuesta a lo que tú preguntaste. Ojo, amados, cuando hoy día nos ponemos a orar y cuando yo me empecé a reintegrar ahora al grupo de oración, me doy cuenta que hay una cantidad de personas por las cuales se está orando. Cosas que se repiten en esa lista de oración, personas o situaciones. Cáncer, depresiones y, ¿cuánto se llama? Fibromialgia, que me llamó mucho la atención, tanta gente con fibromialgia, especialmente mujeres. Ustedes que han estado orando por esa lista de oración, ¿en algún momento se han parado y le han dicho, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están llegando estos casos? Señor, ¿cómo se ora por estos casos?
Ojo. ¿Saben por qué? Porque si es un diálogo, si la oración es un diálogo íntimo y directo con Dios, yo ahí a papá Dios le puedo preguntar, papá, ¿cómo se ora por esto? Señor, hay muchos casos, pero ¿cómo se ora por esto? ¿En qué dirección hay que orar? ¿Qué parte de la persona, del ser humano, está afectada? Ojo. Y créanme que a mí esto me llamó la atención y me preocupó. Y tengo parte de la respuesta y no la tengo completa. Por eso no se las voy a decir. Porque estoy en búsqueda justamente de una respuesta completa de parte de papá. Pero estas cosas son las que nosotros en oración, en nuestra intimidad con Él, podemos preguntarle. Y eso nos va a hacer mucho más efectivos en nuestro tema de oración. Dice, descrito como derramar el alma. Allí en mi oración es cuando, Señor, yo digo, Señor, mi ruego y mi súplica es por esto, pero mi ruego no sale de ideas de mi mente, un ruego sale de lo íntimo de mi alma. Señor, mi súplica es por esto. Por favor, Señor, ten tu misericordia. ¿No les ha pasado de repente que el Señor les muestra a una persona y lo único que el Señor les dice, pide por él misericordia? Muchas veces me sucede que alguna persona llega a mi mente y digo, Señor, ¿por qué debo de orar por él? Y viene una y otra vez, misericordia, misericordia, misericordia. Y tú dices, Señor, ¿pero por qué solo misericordia? Y luego llegas a conversar con esa persona o a saber de esa persona y tú dices, ahora entiendo, Señor, ¿por qué me pediste que orara por misericordia? Ojo, la oración me transforma en una persona sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu de Dios, a la voz de la palabra. ¿Ok? En la búsqueda de un favor y una expresión de dependencia absoluta. Cuando estamos delante del Señor, es cuando nos hacemos dependientes. Señor, el que abre puertas eres tú, el que cierra puertas eres tú. Señor, tú eres el que pone el querer y el hacer tu buena voluntad. Señor, tú eres el que obra en el corazón y en la mente del ser humano. Señor, solamente mi ruego es que tú lo hagas. Es que tú lo hagas por esta persona. La oración me ayuda a crecer en la intimidad, en mi relación íntima con el Señor. Es hablar con Dios el Padre en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, abarcando adoración, la oración tiene que tener adoración, gratitud, petición y confesión. Y yo diría que esto, si ustedes quieren, vuélvalo, denlo vuelta. Partamos con la confesión. Una de las cosas que voy a pedir, y lo hago públicamente, es que cuando partamos acá en la oración, quien sea la persona que esté ministrando, lo primero que ministre en la mañana es, Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti y rogamos que tú seas propicio a cada uno de nosotros y a los que están en casa. Señor, perdona tú nuestros pecados. Perdona tú nuestras faltas. Perdona, Señor, los errores que yo he cometido, Señor, los errores que todos hemos cometido. Lávanos y límpianos, Señor, con tu sangre. ¿Por qué lo hacemos? Porque el Señor ya me enseñó y nos enseñó en su palabra y nos dice que nuestro pecado siempre está delante de Él, ¿sí o no? Entonces, cuando venimos en nuestro momento de oración, lo primero que debiéramos de hacer es ministrar nuestras propias vidas y pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. ¿Sí o no? ¿Sí? Y podamos estar libres. ¿Sabes? Eso nos da sensibilidad espiritual. ¿Ok? Algunas citas para que las llevemos en reflexión y con esto terminamos. Filipenses 4:6. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos. Nótese, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracia. Fíjense qué completo es el consejo. ¿Cómo se ora? Así se ora. Así. Y ojo, por nada estéis afanosos. Es que va a seguir subiendo el petróleo, que se va a subir el arroz, la parafina, va a subir el gas, va a subir la electricidad. Ok. ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién es tu proveedor? Miren, un testimonio todavía. Ustedes saben que por razones de salud, yo en este tiempo la sufro. Si ustedes tocaran mis pies en este momento, yo, como digo, tengo pata y pingüino, mis pies están congelados. Y tengo problemas con el frío y tengo problemas con el mucho calor. Tener una estufa a parafina en mi casa hoy día va contra mi situación. Porque el gas de la parafina me empiezo a ahogar. Empiezo a respirar como muertito ya. Entonces dije, mi hijo me dice, papá, tú no podés seguir con estufas, con ningún tipo de estufa. Hay que comprar un equipo eléctrico. Entonces sí, lo facilito, ¿no es cierto? Sí, yo le dije a mi hijo, sí, le digo, pero ¿sabéis cuánto cuesta un equipo? Vamos a cotizar por mes. Se pone a mirar. 600.000 pesos nomás un equipo. No, 600.000 pesos. Entonces yo tomo la jubilación, pago 600.000 pesos, no como, no pago luz, no pago nada. Entonces, bueno, imposible, 600.000 pesos. Posible. ¿Cómo voy a poner un equipo 600.000 pesos? Lo saco a crédito, voy a pagar 1 millón por el equipo. Más el gasto que me va a producir el equipo, ¿de dónde pago? Pero digo, Señor, tú eres el que abre puertas y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y mi hijo se había ido de la casa y como muchos lolos, volvió al nido. Porque la pega, porque las deudas, porque esto, ok. Y me dice, pasaron esto como 2 semanas o 3, y de repente me dice, papá, mira, te tengo esta propuesta. Me dice, yo cuando estaba en el edificio, en el departamento, me metí al grupo de WhatsApp de los vecinos del edificio. Me dice, y hay un vecino que es ingeniero y que trabaja en equipos eléctricos. Y él tiene, por no sé qué razón, acceso a los equipos que Ripley y Falabella los ponen en exhibición, que nunca los han usado, pero que ahora los guardan y los venden. Pero los venden a mitad de precio. Entonces le dije, ¿y cuánto cuesta el equipo? 300 lucas. 300 lucas. Me dice, te pago yo la mitad. No te pago yo la mitad y tú pagas la otra mitad en cuotas. Vean ustedes, ¿por qué les cuento esto? Vean ustedes, de 600 más la instalación, ojo, a 300. Vean cómo Dios abre puertas. ¿Él sabe mi necesidad? Sí. ¿Sabe que necesito un equipo así? Sí. Pero fíjate cómo Él abre puertas. ¿Por qué? Por eso dice, por nada estéis afanosos, porque Él sabe cómo va a suplir nuestras necesidades. Por favor, por eso partí hablando de Isaías. Mira de dónde fuiste tomado y mira la fe a la que fuiste llamado. ¿Le crees a Dios esto? ¿Le crees? Por nada estés afanoso. No te afanes, no importa lo que el mundo está diciendo, no importa lo que está sucediendo a tu alrededor. El que abre puertas para ti y el que cierra puertas soy yo, dice el Señor. ¿Ya? ¿De quién viene la bendición? Es de Él. Pero tenemos que aprender a qué?
a creerle. Acuérdense que fe es creerle a Dios lo que Él ha dicho. Y Él nos está diciendo, por nada estéis afanosos. ¿Qué tienes que hacer si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios? Señor, mira, estas son mis necesidades. Señor, necesito, por favor, cubre esto. Ahora, sáquese de la idea esa de la cabeza, que parece que la fe es como el mago que se abra cadabra y está todo listo. No, Dios va a dártelo, pero te va a hacer esperar. Te va a hacer esperar. Va a ver si tienes paciencia y en la espera sigues confiando en Él. Porque Él te va a enseñar, Él te va a querer, Él quiere que a través de esta experiencia crezcas en tu fe, en tu confianza en Él, en tu amor por Él. ¿Ok? Por eso cada palabra es un consejo de Papá Dios para nosotros. Efesios 6:18, ¿qué dice? Orando otra vez en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Ojo, fíjense cómo la oración me enseña a ser amplio en mi corazón, en no mirar solamente por mí, sino en mirar por las necesidades de todos los santos, o sea, de mis hermanos y hermanas, por sus hogares, por su familia, por sus necesidades, por todo. Fíjense cómo, sin darnos cuenta, a través de la oración, nosotros aprendemos a ser amplios en nuestro corazón, a no ser mezquinos. Santiago 5:16, ¿qué dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Vida espiritual sana, relaciones sanas, cualquier problema, vaya y convérselo con su hermano. Si no se ponen de acuerdo, si no se pueden poner de acuerdo, busque a alguien mayor que ustedes y que les ayude a ponerse de acuerdo y a estar en paz. ¿Para qué? Porque fíjense, eso trae sanidad a la vida de las personas y a la vida espiritual de la iglesia. ¿Qué más? 1 Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cómo tenemos que comportarnos como creyentes? Y cierro con esto. Salmo 55, 17. ¿Qué dice? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Alguna duda? Amados, espero que esta palabra en verdad nos inte a ser una iglesia de oración y que aprendamos que una de las labores más importantes que tenemos como iglesia en estos postreros días es orar. Velad y orad. Y que en esto nos animemos unos a otros a no decaer, porque insisto, la batalla más dura de un creyente no es las tentaciones en sí, es el mantener la oración, es mantener nuestros tiempos de oración. Así que, amados, los insto a que nos animemos unos a otros y cuando alguien desaparezca, llámenlo. Llámenlo. Hay personas con gracia para hacer esto. Y hay personas que no tenemos tanta gracia para hacer lo mismo. Son distintas gracias, distintos dones que hay en cada uno de nosotros. Usen la gracia, pídanle, Señor, ¿qué tú has puesto en mí? Y actúen con esa gracia. Que el Señor les bendiga.